Rosario Robles habló con Grupo Fórmula. Esta es la primera parte de nuestra conversación. Rosario Robles, gracias por recibirnos en tu casa después de 1101 días de haber estado en la prisión. Ahora vas a poder continuar tu proceso en libertad por los presuntos delitos de ejercicio indebido del servicio público y omisión administrativa. Pero me queda la pregunta, ¿no había pendiente por ahí otros delitos que son graves y que tienen que ver con delincuencia organizada y utilización de recursos de procedencia ilícita? Simplemente para dejar claro. Claro que sí, Pepe, queridísimo, yo pues te agradezco. No, y te agradezco, perdón que te interrumpa, esta es la primera entrevista en medios de comunicación formal. Exactamente. Y te la aprecio muchísimo. No, al contrario, todo el equipo Pepe, de Fórmula te lo agradece muchísimo. Yo estoy muy agradecida contigo, como siempre, con mis dos gardenias, todo el tiempo me acompañaron durante estos 101 días. Okay. No los había contado, no, yo nada más decía 3 años y punto. Pero estoy muy contenta de estar contigo y de que estés aquí en tu casa. Hay otra denuncia que presentó y pidió una orden de aprehensión el Ministerio Público por delincuencia organizada y por uso de recursos de procedencia ilícita, por el simple hecho de que yo era la secretaria de Estado, no porque hubiese algún tema concreto que tenga que ver conmigo, recursos en mis cuentas que tú sabes están congeladas con una cantidad mínima y que después de 3 años no han logrado comprobar absolutamente ningún bien indebido, ningún patrimonio que yo tenga que no sea producto de mi trabajo de toda la vida, y que es esta casa que casi, te juro, me quedo sin ella, porque estar en la cárcel, yo dije, siempre es como una enfermedad. Estuviste a punto de perderla por deudas. Te costó defenderte, te costó sangre. Me costó sangre, me costó el departamento de mi hija Mariana, me ha costado mucho vender mi camioneta, empezar a deshacerme de lo poco que tenía para poder sortear esta situación tan difícil. Pero afortunadamente en este caso los abogados Carrancá y Garrigós, de manera muy bondadosa, muy generosa, lo tomaron y lograron inmediatamente ganar un amparo que suspende definitivamente esta orden de aprehensión contra un juez de Toluca que giró esta orden de aprehensión y que fue incluso hasta reprendido por el juez de amparo por haberlo hecho. Entonces, si el Ministerio Público lo quiere, pues yo podré comparecer ante un juez, pero falta que puedan ellos demostrar algún elemento que no lo tienen. No está judicializado el caso. Todavía no hay y si lo solicitan el Ministerio Público, pues tendré que comparecer ante un juez. Pero hay mucha tranquilidad de mi parte, evidentemente, y de parte de mis abogados, que ya tuvieron acceso a la carpeta y que pues no encuentran en ella nada que yo haya cometido de manera ilícita. Háblanos de ti. ¿Cómo regresas a la libertad? Ay, pues muy contenta. ¿Cómo regresas a tu casa nuevamente pues aquí en Los Reyes, Coyoacán, que por cierto es la casa que has ocupado cuando fuiste jefa de gobierno, diputada, jefa de gobierno, lideresa del PRD, del PRD, dos gardenias con Pepe Cárdenas, colaboradora, 2 veces secretaria de Estado y 2 veces secretaria de Estado, y esta es mi casa. Cambiado. Nada, aquí está, esta es mi casa, mi misma casa de siempre, en la que yo he vivido desde hace muchísimos años, pues desde 1994, Pepe, o sea, ya mi hija creció aquí, aquí ella es originaria del barrio de Los Reyes, Coyoacán, porque nació en una unidad que está muy cerca de aquí, que era del Estunam, o que es del Estunam. Yo era académica de la Universidad Nacional Autónoma de México, entonces aquí estamos, yo me siento felicísima. Les digo a los amigos y amigas que han venido a visitarme, Pepe, que es una sensación muy rara. Cada día ahí en Santa Marta, Catitla, se me hacía eterno, se me hacía interminable, ¿no? Y eso que estaba yo en 1000 actividades y me inventaba 1000 cosas, escribía, leía, pero se me hacía eterno. Decía, ya que termine, y al día siguiente me despertaba y el mismo techo y las mismas paredes. Decía, ¿cuándo acaba esto? Y sin embargo llego aquí y parece que no ha pasado el tiempo, o sea, llego a mi casa, está igual. Mariana, mi hija, se encargó de mantenerla calientita. Entonces yo llego aquí, están mis amigos, pues es como si no hubieran pasado esos 1101 días. ¿Tenías miedo de seguir presa mucho tiempo?
Pues bueno, yo creo que ya esa parte la había superado porque pues habíamos ganado amparos muy importantes con un juez tercero de distrito y con el 9º Tribunal Colegiado de revisión de la medida cautelar. Y ya estaba otra vez mi amparo en el juzgado 14, que es en el que dispuso el ministro Saldívar que todos los casos de prisión preventiva excesiva ahí se depositaran y en caso de que, o sea, nosotros creíamos que nos iban a dar la razón y si se impugnaba por parte del Ministerio Público, el 9º Tribunal Colegiado también nos daría la razón. Es decir, yo sabía que de aquí a diciembre era muy probable que pudiera estar ya en libertad. Aunque pues nunca sabes, yo digo que ahí hasta que no pones un pie afuera, nunca sabes por qué te retachan por cualquier cosa. Lo difícil es meterte, lo fácil es meterte, lo difícil es que salgas. ¿Qué te deja haber vivido tanto tiempo materialmente en un infierno? Supongo que aquellos ruidos de la cárcel vas a tardar en olvidar. Sí, no son un nivel de decibeles todo el tiempo, porque todo el mundo grita para llamarse, para convocar que a determinada situación, a la visita, que ya le llegó el abogado, que la mandan a llamar a jurídico, y se gritan entre los dormitorios. Entonces es un ruido más o menos importante, la gente escucha la música muy alta, pero fue una etapa de mucho aprendizaje, Pepe, porque siempre en una dinámica tan agitada, siempre en una dinámica en la que poco podía yo dedicarme a mi yo interior, ¿no? A reflexionar sobre mí. Tomé mucha meditación, lunes, miércoles y viernes meditaba y tuve todo ese espacio, ¿no? de reflexionar, de pensar, de volver al origen, conocer la injusticia en carne propia, conocer la de los testimonios de muchas de las mujeres que están ahí, el haber encontrado ahí una causa también. Tú sabes que siempre he luchado por los derechos de las mujeres y encontré ahí una causa también para las mujeres que están en Santa Marta, Catitla, de manera muy injusta en muchos casos, porque se criminaliza a las mujeres, porque se hace fácil a ellas culparlas o a nosotras culparnos, seguimos siendo las Evas malditas, ¿no? Y entonces, pues, me sirvió de mucho. ¿Dirías que entró una Rosario y salió otra? Pues en muchos sentidos sí, obviamente, ¿no? Pues no puedo yo dejar de pensar en esos 3 años y en lo que ahí aprendí y en las cosas en las que me vi autocríticamente, porque tuve ese espacio. Tuve la oportunidad de disfrutar paradójicamente más a mi familia, a mis hermanos, a mi propia hija, porque pues aunque vivíamos y estábamos juntos, pues nunca platicábamos, porque yo siempre estaba a las carreras y todo eso, y aquí pues había un espacio, aunque fuera nada más sábados o domingos. Entonces en muchos sentidos sí soy otra, en otros sigo siendo la misma, ¿no? La misma mujer que tiene causas, que piensa en cuestiones relevantes para el país y para nuestro México, pero pues ahorita, Pepe, lo más importante es culminar este proceso legal, demostrar mi inocencia, como yo siempre lo dije, desde el día 1 aquí estoy porque soy inocente y yo quiero llevar este proceso, soy la más interesada en que esto culmine y acabe, porque es lo que me va a dar a mí la razón jurídica, la verdad y la demostración de que de manera totalmente injusta fui lanzada esa alcantarilla durante 3 años. A ti te llevan estás sin sentencia, 3 años, 6 días. No había una acusación específica salvo un delito no grave. Un delito no grave, que era del ejercicio indebido del servicio público. En un artículo, en el artículo, en un apartado que dice que omití, no le informé a mi superior jerárquico y no evité que se afectara el patrimonio público, porque yo era la garante, yo era la cabeza, que si se aplicara este criterio a todos los servidores públicos de manera penal, pues ¿qué te puedo decir? Es decir, no puede ser que porque eres la cabeza se te acuse porque alguien se llevó un lápiz, ¿no? Entonces, además de que el artículo está mal redactado y que ya no procede porque hubo una reforma posterior que establece que todos estos delitos o estas impugnaciones de carácter administrativo
primero tienen que verse en ese terreno y si se encuentra que hubo una conducta ilegal, trasladarla ya al plano penal. Yo nunca tuve una denuncia por parte de la Auditoría Superior de la Federación. Yo le pregunté a la auditoría si había una investigación en mi contra, me respondió que no. Nunca tuve un requerimiento ni un procedimiento resarcitorio. La oficina de la secretaria siempre estuvo impecable en cuanto a su funcionamiento y en cuanto a las recomendaciones que hizo la propia Auditoría Superior de la Federación. Entonces, de manera directa, absolutamente nunca hubo un señalamiento durante 6 años en contra. ¿Cómo lo hiciste para no quebrarte? Pues me quebraba, Pepe. O sea, sí me quebraba. Muchas veces, sobre todo al principio, dije, yo hasta aquí llegué. No puede ser. Y decía, tantos años dedicada a luchar por mi país, tantos años dedicada a luchar por las mujeres, y mi prestigio, mi reputación, toda esta lucha, yo sentía que era como una especie de feminicidio político, ¿me entiendes? O sea, hay que matarla, hay que destruirla. Y al principio yo dije, pues no puedo seguir con esto, ¿no? ¿Por qué estoy encerrada? ¿Por qué si soy inocente? Sin embargo, pues encontré mucha fuerza en mi familia, en mi hija, en mis amigas, en mis amigos y en gente de allá adentro que se volvieron en amigos y amigas entrañables, que me sostuvieron, que siempre me trataron con un gran respeto, te quiero decir, Pepe, las propias custodias, las chicas, porque yo sí estuve en la cárcel adentro, yo sí viví, yo hablaba desde un teléfono público, yo no tenía ni celular. ¿No tenías privilegios? No tenía privilegios. Lo único, ni en la celda ni en... Yo tenía un lugar, yo estaba en un lugar de protección por razones obvias, pero en donde no podía acceder más que las personas que estaban ahí en esa condición de protección, que vivíamos ahí, digamos, en esa área, pero por todo lo demás, pues lo mismo, ahí adentro, igual que todas. Y esa es la parte que agradezco mucho, porque me permitió entender y sobre todo trabajar mucho en este abuso de la prisión preventiva, que lleva a que 7 de cada 10 mujeres que son presentadas ante un juez y vinculadas a proceso vayan y pisen Santa Marta Catitla. Antes de hablar de la prisión preventiva, que creo que es un tema que tuviste tiempo de reflexionar porque lo viviste en carne propia. Así es. Coméntanos por favor, difícil tu asunto, a decir basta, un infierno que no puedo, por supuesto, imaginar, pero hay mucho que reconstruir, hay mucho que hacer. Hay mucho que hacer para arriba y para adelante. Sí, así es. Tú eres una mujer echada para adelante. Sí, sí. Seguirás en el mismo plan. Pues sí, ahorita. La pregunta obligada es, ¿tú estuviste ahí como una prisionera política, víctima del uso de la justicia con fines políticos para perjudicarte? ¿A quién traicionaste, Rosario? A nadie, Pepe. Yo creo que afortunadamente yo salgo con la cara en alto. No me traicioné a mí misma, a mis principios, a mis ideales. Yo no traicioné absolutamente a nadie y eso es lo que me permite estar con mucha tranquilidad. Obviamente que me interesa mucho, pues yo traigo en la sangre esta pasión por nuestro país, por México, pero ahorita tengo que culminar un proceso legal. Primero, demostrar mi inocencia, que eso es lo más importante, Pepe, para borrar todo este lodo que me cayó encima, y después ya buscaremos los espacios para poder participar y para poder contribuir a la reconciliación y al trabajo en conjunto para que México se recupere y para que México salga adelante y sea más grande. Entiendo que no buscas venganza. No. Pero guardas rencor. No soy una mujer de venganza, soy una mujer de justicia. Yo lo que quiero es justicia en mi caso y justicia en todos los demás, y justicia social y justicia en el país. Entonces no creo que, no está el horno para bollos, Pepe, no hay que alimentar rencores, resentimientos, es algo que aprendí muchísimo, porque esa es una oscuridad que traes adentro todo el tiempo, ¿no? ¿Y para qué? Si habiendo tanto que hacer y tanta necesidad de luz en el país, pues yo creo que mal haría yo en abonar este clima con venganzas y pretensiones individuales. Recuerdo muy bien aquella frase que se volvió ya cotidiana:
que te dijo el expresidente Enrique Peña Nieto cuando era secretaria de Estado. No te preocupes, Rosario. Sí. Yo tengo la impresión de que tus amigos priistas, o por lo menos tus compañeros de gabinete en aquel sexenio pasado, te dejaron sola, te empinaron, no te cuidaron, no te protegieron. Pues mira, Pepe, yo creo que... ¿Te fueron a ver? Varios, sí. Lo que pasa es que después se cerraron las visitas por la pandemia. Ahí hubo muchas restricciones por la pandemia y afortunadamente no hubo más que una persona que murió, una mujer que murió y porque tenía muchas complicaciones. Pero la directora y las jefas fueron muy cuidadosas, entonces restringió mucho la visita. Entonces yo tenía programadas, porque además no eran visitas que estuvieran en mi Cardex, entonces yo tenía que pedir un permiso, tenía que pasar al consejo, tenía que consultarse con las autoridades superiores y pues algunos pudieron verme, como Pepe Narro, que estuvo ahí conmigo, y algunos compañeros de gabinete y compañeras estuvieron muy pendientes de mí, muy pendientes de mi hija Mariana, que es lo que más agradezco porque... Ella fue un soldado... No, bueno. No, le llovía, le tronaba, le relampagaba y seguía, sí, por supuesto, como una hija, una magnífica hija. No, le debes mucho a tu hija. No, le debo muchísimo, Pepe. Yo estoy muy orgullosa de ella, muy contenta de ver cómo creció, cómo dejó de ser la hija de Rosario Robles para convertirse en Mariana. Y pues no creas, a veces yo la veía quebrarse también conmigo y yo me quedaba muy angustiada, pero al rato ya la veía que estaba dando entrevistas y que sabía que, y mira mamá, y yo le hablaba por teléfono y nada más tenía media hora para hablar, Pepe, entonces le hablaba, quiero ponerte mi entrevista que duraba 10 minutos, es que también le tengo que hablar a tu tío Paco y a Rocío y a Lorena y a todo mundo, ¿no? Es decir... Y no, tienes que oírla, mamá. Y bueno, pues sí, porque no le dio miedo, nunca sintió miedo, siempre estuvo convencida de que mi mamá es inocente y dio la cara por mí como una guerrera. ¿Tú tampoco sentiste miedo? Sí, sentí miedo, como no te diría, te mentiría si te dijera que no tuve miedo, tuve mucho miedo, tenía miedo de que me dejaran ahí, porque yo siempre dije, pues así como me metieron, ellos tendrán que sacarme, pues yo qué. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.